Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal, Viviana Alcocer, que hoy nos tiene un tema que se llama ¿Cómo ser un líder de alto impacto? Angela Merkel nos da un ejemplo perfecto. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí esperando el lunes para entrevistarte. Ay, muchísimas gracias. Yo siempre muy contenta de estar en el programa. Muchas gracias, igualmente. Pues platícanos, ahora tomamos como modelo o tomas como modelo a Angela Merkel por su valioso desempeño como líder y me gustaría que nos dijeras en tus palabras cómo has visto esta situación a través de este personaje. Sí, fíjate que creo que siempre es muy bueno leer un poco más de personajes que están haciendo historia porque pues podemos aprender mucho de verlos y de ver cómo ejecutan ciertas estrategias, de ver cómo actúan. Y definitivamente me pareció que Angela Merkel ha tenido un comportamiento pues muy impactante en los últimos meses y especialmente por cómo ha manejado la crisis de COVID en Alemania. Entonces, no nada más cómo ha manejado la crisis en Alemania, sino cómo ha llevado Sí, a la comunidad de la Unión Europea a llegar a acuerdos donde pues, realmente, digo, como todos sabemos, la Unión Europea tiene una diversidad de países que tienen situaciones políticas, sociales y económicas muy distintas. Entonces, cada vez es más difícil el que pueda haber esta pues comunión entre los países y más pues con la situación tan diferente que están teniendo, por ejemplo, del COVID, unos países con otros. Entonces, justamente durante el mes de julio, la Unión Europea comenzó las negociaciones para tener un fondo de recuperación y justamente se logró concretar el mes pasado, a finales de julio, con la idea de que este fondo se repartirán más de 700 mil millones de euros entre los países miembros para poder rescatar las economías afectadas por la pandemia. Y como decíamos, pues no se afectaron igual todos los países de la Unión Europea. Entonces, realmente es un día histórico en Europa porque pues lograron llegar a un acuerdo en el momento adecuado, cuando realmente se necesita esta inyección a las economías. Y Angela Merkel fue justamente quien lideró todas las conversaciones, quien logró pues construir este puente entre los países que son más afectados y los menos afectados, ¿no? Los del norte han sido menos afectados y los del sur, como una Italia, como una España, pues sabemos que han sido muy afectados. sí, Entonces, claro. definitivamente no había el mismo nivel de interés en todos y ella con su liderazgo logró llegar a este acuerdo. Entonces creo que me gustó poderle dedicar este espacio para hablar de ella y aprender un poquito más de su liderazgo. Sí, claro. Y aparte que pues también todo un reto para esta mujer porque pues fue de las primeras, ¿no? La primer canciller creo en Alemania. Entonces pues también es un reto que pudo sobrellevar ya desde el 2005, algo así. Sí, sí, justamente ella fue elegida canciller en Alemania en el 2005. Ha tenido, obviamente, pues digo, ya lleva 15 años, ¿no? Como canciller, ha tenido sus picos y sus valles, no creas que Claro, siempre ha sido así tope, pues no, siempre ha tenido pros y contras su liderazgo, pero definitivamente el cómo ha manejado esta crisis COVID como canciller alemana y como líder de la Unión Europea, la verdad sí creo que es un liderazgo admirable que me gustaría pues resaltar algunos puntos que los platicáramos y ver también pues si el auditorio tiene una opinión distinta o adicional, pues también me encantaría conocer un poco más de esto. claro, sí, que nos dejen ahí sus comentarios y con mucho gusto vemos su retroalimentación también ante estos temas. Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, fíjate que el primer punto que veo en ella es cómo cómo ha podido incluir en su tipo de liderazgo estos dos polos que a veces pueden ser opuestos, pero en este caso los ha manejado muy bien, que es el rigor y el pragmatismo, ¿no? Y justamente yo no sabía, pero ella es química cuántica y tiene obviamente pues todo este background científico. Y justamente el haber aplicado este punto de vista científico a toda la situación de COVID,
pues le ha ayudado a entender desde el día uno la gravedad de esta situación. No sé si tú tuviste oportunidad de escuchar su discurso cuando hablándole al pueblo alemán, diciéndoles desde la Segunda Guerra Mundial, esta es la peor situación que nos ha pasado, y fue, o sea, cerrar filas y realmente mandar una señal muy abierta y explicando estas tasas de contagio, cómo subir un punto porcentual en tasas de contagio, cómo impactaba el sistema de salud. Entonces se lo explicó a todo el mundo de una Sí, forma tan clara, tan sencilla, que realmente pues ayudó a que el pueblo alemán se cuadrara y que realmente sí, fueran muy colaborativos con la línea que ella dio. Entonces, hizo cambios muy importantes. Por ejemplo, pruebas tempranas. Si tú más o menos ves los números, ahorita tiene el doble de contagios México versus Alemania, y México hasta hace 2 días no llegaba al 1 millón de pruebas registrados oficialmente, y Alemania lleva 8 millones de pruebas. O sea, los números son impresionantes, y esa fue una línea que dio WHO, la Organización de Salud, diciendo tienen que hacer muchas pruebas para poder medir dónde está el problema y justamente cortar estas cadenas de contagio. Entonces, Merkel justo fue lo que hizo, invirtió mucho en hacer estas pruebas tempranas, generalizadas, no tan selectivas de decir solo quienes tengan X circunstancias. Dieron un protocolo muy claro de comportamiento para poder aislar a las personas diagnosticadas, y también pues pusieron estas medidas estrictas de distanciamiento social, la comunicación que fue muy buena, y por ejemplo el tema de asistencia respiratoria. Si tú ves, la tasa de mortalidad de Alemania es bajísima, incluso cuando es de los países que tiene pues un número alto, porque está arriba de 200,000, su tasa de mortalidad es muy muy baja, y es porque también ella casi triplicó el número de camas con apoyo respiratorio para poder poner a los pacientes en apoyo respiratorio, e incluso sin estar grave, sino como parte de un paliativo para que no sea grave tanto. Entonces, realmente, el que haya entendido las necesidades desde un inicio y visualizó las necesidades que iban a ir surgiendo a lo largo de la crisis, el no subestimar su afectación, ¿no? Ese discurso que hizo el pueblo alemán en un inicio fue crucial. Y ir encontrando todas estas soluciones a las diferentes partes de la crisis, realmente fue algo que hizo la diferencia, y fue muy rigurosa en algunas reglas, pero también fue muy pragmática, y fue poner manos a la obra y dar solución a cosas que sabía que iban a tener un impacto positivo en la crisis. sí. Y yo creo que mucho de lo que mencionas en la parte científica, obviamente aplicando la lógica, la lógica práctica que al final de cuenta Uh-huh. ayuda mucho, creo que es con lo que se ha permitido tener esa comunicación clara y contundente, ¿no? Porque al final pues ha sido muy, como tú dices, muy pragmática, pero a la vez ha mantenido ese carácter. eh, y bueno, pues los alemanes con esa cultura de alguna manera estoica, pues han Uh-huh. mantenido bajo esas reglas, y yo creo que eso es lo que ha permitido el control de Sí. de esa crisis pues que todos padecemos, pero en particular Alemania creo que ha sido el secreto de esa parte, ¿no? Sí, y obviamente aquí pues es algo bilateral, porque al final del día ella hizo estas acciones que generaron esta confianza en el pueblo alemán, y el pueblo Claro. alemán la siguió, ¿no? Entonces no es su liderazgo aislado, sino también es su liderazgo más la reacción del pueblo alemán, y pues ha sido una combinación muy exitosa para poder pues mitigar y desacelerar mucho el contagio, porque ella desde un inicio dijo, miren, nos vamos a contagiar más del 70% de las personas, pero tenemos que buscar que se mueran los menos posibles de personas, y que no se sature el sistema de salud. Uh-huh. Entonces su objetivo fue muy claro, y pues bueno, creo que ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido. Entonces, este rigor con pragmatismo, sí creo que, digo, si lo extrapolamos a nuestras vidas profesionales y cuántas veces tenemos crisis, pues aplicar este rigor y este pragmatismo puede ser algo que nos funcione muy bien en situaciones similares. Sí, claro. Y como se puede mencionar, el no subestimarlo, ¿no?
y atenderlo lo más rápido posible. Totalmente, totalmente. Y un segundo punto que ya como comentamos, pero que si uno ve la fórmula de su comunicación ha sido muy, muy interesante. Al final su comunicación ha sido muy clara, ha sido valiente porque no ha escondido las cosas, ha sido muy asertiva. Y siempre en sus mensajes ella está incluyendo datos, hechos y emociones, ¿no? Y esta combinación de dar los datos, el dato duro de qué es lo que está pasando, estos hechos, o sea, los hechos no se pueden interpretar demasiado, o sea, cuando los dices, pues es lo que es, Uh-huh. pero a la vez le da este toque de emoción que, pues bueno, como mencionábamos antes, tal vez su liderazgo no ha sido tan característico por ser alguien emotivo, muy emotiva, pero en este momento esto creo que lo ha aplicado muy bien, este tema de las emociones, y eso ha generado confianza y colaboración para el bien común, no nada más en Alemania, sino también pues en el tema de la Unión Europea, ¿no? Entonces, hablando del discurso que hablábamos de cuando empezó a explicar cómo se iba a poder gestionar la crisis dependiendo de las tasas de contagio, estas emociones positivas que siempre ha puesto en sus mensajes durante la crisis, todo esto ha ayudado muchísimo a que realmente la gente la siga y confíen en ella y digan, ok, o sea, me está diciendo la verdad, no es una verdad bonita, pero me la está diciendo y me la está diciendo en tiempo y Sí. confío en sus decisiones. Creo que eso hace toda la diferencia cuando eres un líder, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso que acabas de mencionar creo que es muy, muy vital, el que lo diga en tiempo. Así, tal cual. Puede, como dijiste, puede ser muy crudo, muy, muy rudo, pero pues así es, ¿no? Las cosas son así. Y no por nada han dicho pues que es como dice, le han catalogado, tiene una frase, déjame ver, el temperamento de hierro, ¿no? Que la ha caracterizado, que han dicho, pero que finalmente con esa parte o ese espíritu científico, a mí yo creo que es lo que más, la característica más valiosa que veo en esta mujer, que, que lo ha dicho así crudo, pero con bases sólidas, ¿sí? Y creo que eso hace que las personas, la gente en Alemania genere esa empatía y esa confianza porque al final de cuentas pues ve que los está cuidando, ¿no? Que está velando por sus Totalmente. intereses tal cual. Totalmente, y al final el poder estar mitigando la crisis, pues está en algún punto, lo mencionan, o sea, lo que la gente quiere y de lo que se preocupa la gente es de no enfermarse y que sobreviva la economía del país. Claro. Entonces, estas necesidades ella las entendió desde un inicio y todas sus acciones han sido para proteger estas dos. Entonces, creo que esa consistencia de decir cuáles son las prioridades, así como eso es lo que comunico, esto es lo que hago, estas son las reglas, pues eso la verdad es que hoy, digo, seguramente están pasando por una crisis económica Alemania como todos los países del mundo, pero va a ser muchísimo menos profunda que otros países donde estamos pues todavía en semáforos rojos o en amarillos, o ¿sabes? Y que a veces se activa y se desactiva la economía. O sea, eso al final es mucho más difícil de aguantar por tanto tiempo. Sí, y que aparte pues seguimos manejando teorías de todo tipo, ¿no? Entonces eso Sí, confunde mucho a la gente también. totalmente, totalmente. Y pues bueno, y el tercero es este tema que a mí me encanta leerlo y creo que hoy todos lo podemos usar, que es el tema del liderazgo colectivo. Y, y justamente eso se vio mucho con toda la negociación de la Unión Europea. Eh, Merkel aquí lo que mostró fue realmente que entendió, que dijo, a ver, hay este grupo en la Unión Europea que se llaman los Frugal Five, que es Austria, Holanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Y pues obviamente ellos pues tienen una situación económica mucho más sencilla que tal vez una Italia y una España. Entonces fue muy complicado durante la negociación el que los Frugal Five entraran a esta idea de liderazgo colectivo, y Merkel realmente logró comunicar el decir, a ver, o sea, no se confundan. Tal vez si tú de forma individual, tu país, estás bien, qué bueno, pero si tú no te preocupas en que todos los miembros de la Unión tengan un mínimo de bienestar, entonces eventualmente te va a afectar a ti y tú también vas a estar mal.
Y esa parte creo que es básica, básica, que ahorita todos lo entendamos. O sea, tal vez yo en mi economía familiar o en mi situación familiar o en mi trabajo estoy bien, pero si no nos empezamos a preocupar en cómo puedo ayudar a que haya este bienestar colectivo y realmente estar aplicando un liderazgo colectivo, difícilmente vamos a salir todos adelante. Y creo que esa es la parte que a mí me gustaría pues reforzar mucho hoy. Estamos en este momento que hay que aplicar esta acción colectiva donde realmente el propósito sea buscar este bienestar de la comunidad, lograr que nuestras acciones que estoy haciendo en el día a día, que se puedan conectar con este bienestar de mi comunidad, de mi empresa, de mi país, y cómo puedo yo ayudar a la gente mostrando esta solidaridad y haciendo también un llamado a mi responsabilidad individual. Entonces, creo que hoy eso es lo que más se necesita, y definitivamente Merkel, haciendo este liderazgo, pues lo mostró totalmente, logró comunicárselos a todos los miembros, y pues bueno, llegaron a un acuerdo. También los Italia y España, por ejemplo, querían un subsidio mucho más alto. Pues bueno, también se tuvo que hacer ajustes en la cantidad de los subsidios y demás, pero al final se llegó a un acuerdo. Entonces, definitivamente creo que situaciones extraordinarias requieren líderes y esfuerzos extraordinarios, y creo que en este momento todos necesitamos sacar este liderazgo colectivo y entendiendo nuestras responsabilidades individuales, pero aportando al bienestar de todos. Sí, por supuesto. Y yo creo que es momento de no esperar que las cosas vengan de afuera hacia nosotros, sino más bien nosotros comenzar a provocar estas situaciones, ¿no? Empezar a buscar la ayuda colectiva, la ayuda entre nosotros mismos, viendo posibilidades, porque al final de cuentas creo que eso nos puede reactivar mucho más rápido, podemos generar una Totalmente. conciencia diferente e impactar de manera diferente a los demás, porque digamos que vamos a ser el ejemplo de las cosas que queremos cambiar. Sí. Claro, claro. Sí, y creo que esa parte es fundamental. Ahorita, si alguien, o sea, esperar que todo venga de alguien más, del gobierno, pues cada quien tiene su rol, pero independientemente de eso, aportemos lo mejor que podamos en donde, hasta donde tengamos un campo de acción, y hagámoslo, porque todo eso va a sumar, y al final los esfuerzos individuales suman y pueden hacer un cambio de destino de nuestro país y de energía muy impresionante. Entonces, pues ojalá que todos lo podamos hacer en el país de donde nos estén oyendo, pues apliquemos este liderazgo colectivo para salir adelante de esta crisis que todos los países estamos afrontando. Sí, claro. Y de alguna manera, pues todos estamos haciendo o poniendo nuestro granito de arena para lograr ese cambio. Y pues bueno, aquí estamos, aquí está Viviana, aquí estoy yo. Quien quiera sumarse a la causa, pues con mucho gusto, ¿no? Hay muchas personas de diferentes países, hay muchas empresas, hay gente, autónomos que están queriendo hacer algo. Pues bueno, vamos haciendo y sumando masa crítica para lograr toda esa diferencia que se puede lograr sin mucho esfuerzo, porque al final de cuentas pequeñas acciones pueden lograr ser una gran diferencia. Sí. Totalmente, totalmente. Entonces, pues bueno, esta renovación, a mí me gustaría que un día hiciéramos un podcast de renovación, que tú nos platicaras, Ricardo, más de todo este tema de renovación, que sé que tú has escrito al respecto. Creo que sería muy, muy padre poder oír más de este tema. Sí, claro, claro que sí. A mí también me encantaría, porque al final de cuentas ya en su momento he hablado de temas de reinvención, Uh-huh. pero es muy, muy padre porque al final suena eh, como muy cliché el reinventarse, pero es algo muy profundo si lo tomas como un cambio totalmente de perspectiva, ¿no? Y desde varios Uh-huh. ángulos. Entonces creo que el tema puede estar ahí y lo podemos tocar en cualquier momento que lo consideres apropiado. Yo soy materia dispuesta, entonces con mucho gusto. Sí, sí, porque creo que es parte de esta solidaridad, es parte del estar buscando también situaciones nuevas y generando posibilidades tanto para nosotros mismos como para los demás. Entonces sí es un cambio de perspectiva, y bueno, eso creo que hoy más que nunca se necesita. Sí, es correcto. Y bueno, pues vamos dejándoles un contacto ahí, una referencia
para las personas que estén interesadas en hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones y las sugerencias también, por supuesto que nosotros estamos aquí esperando sus comentarios. Eh, por ejemplo, Sí, en tu caso, Viviana, regálanos por favor tus redes sociales, tu contacto, por favor. bueno, ahí me pueden encontrar en LinkedIn, en Viviana Alcocer, mi página web es igual, vivianaalcocer.com, y mi correo es vivianaalcocer.consulting@gmail.com. Ahí pueden, digo, yo estoy dando tanto asesorías de negocios, ahorita estamos arrancando con programas de liderazgo, que las empresas traen esta fuerte necesidad de seguir creando esta cultura e integración en los equipos, aunque sigan trabajando a distancia. Entonces traemos este programa de liderazgo y pues bueno, también conferencias para eventos o así, todo eso yo los puedo apoyar. Entonces, bueno, me encantaría oír acerca de ustedes. Claro que sí. Pues muy bien, amigos, pues aquí estamos, aquí están los datos de Viviana. Y bueno, cualquier comentario, cualquier sugerencia, háganosla llegar y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. Esto fue Creativo Radio, con ustedes Ricardo Esparza y Viviana Alcocer. Hasta la próxima. Gracias.